¿Qué tal, amiguitos? Pues estamos muy contentos de que hoy, precisamente hoy, es nuestra última clase de Nehemías. Esperamos que estés poniendo mucha atención. ¿Sabes? Estamos muy contentos de que hayas mandado tus fotos, de que estás viendo nuestros videos. Eso nos anima a seguir trabajando contigo dentro de la escuela bíblica de esta actualidad, de esta normalidad. Échale ganas, Dios está contigo. Así es que voy a hacer un pequeñito repaso de lo que sucedió en nuestra última clase que viste. ¿Recuerdas cómo hubo problemas cuando estaban terminando de poner las puertas de la muralla o de los muros de Jerusalén? ¿Cómo el pueblo tuvo problemas adentro de la ciudad? Ya no eran tanto los enemigos externos, sino los enemigos allá adentro. ¿Cómo les cobraban los hombres y las mujeres o la gente rica del pueblo de Israel a todos los pobres porque ya habían dejado sus tierras y ya no tenían para trabajar? Entonces necesitaron de la ayuda de los ricos y los ricos se aprovecharon de ellos. Entonces se aprovecharon de ellos y Nehemías les dijo: no hagan eso, mis hermanos, no podemos cobrarnos impuestos entre nosotros ni hacernos esclavos, vamos a seguir adelante. Total, que aún viendo estos problemas, los enemigos de afuera siguieron atacando. ¿Se acuerdan? Ahí atacando y atacando, pero Dios finalmente les dio la victoria para que terminaran de poner las puertas del muro de Jerusalén y estaban victoriosos. Pero en este momento vamos a ver qué fue lo que sucedió ya con las murallas bien puestas y las puertas. ¿Estás preparado? Pon mucha atención. ¿Alguna vez te has escuchado la historia de Pinocho? Ese muñequito que era de madera y que a veces no obedecía, no le hacía caso a su conciencia, Pepe Grillo, que le decía: pórtate bien, ve a la escuela, obedece a tu papá. Pero no, él le hacía más caso a la zorra y al gato, que le decían: no vayas a la escuela, no pasa nada, total, no vas a aprender. Ay, no le hagas caso a tu papá, él ya está viejito, ya está grande, no le hagas caso. O, ¿qué te diría?
¿Y qué le pasó a Pinocho? Le empezó a crecer la nariz porque era muy mentiroso, ¿verdad que sí? A veces Pinocho se encontraba entre hacerle caso a su conciencia, ese grillito que le decía que no hiciera las cosas malas, que hiciera lo correcto, o hacerle caso a aquel zorro y a aquel gato, ¿verdad? Pues nosotros a veces nos encontramos igual, no sabemos si hacer lo bueno o hacer lo malo. Escuchamos una vocecita que nos dice, no lo hagas, eso no le gusta a Dios, pero hay otra que nos dice, sí, hazlo, no pasa nada. La Biblia, en la palabra de Dios, nos dice, nadie puede servir a dos señores. No le podemos hacer caso a dos voces, tenemos que escuchar una sola. ¿Y qué crees? Tú eliges a quién le vas a hacer caso. Si le haces caso a lo bueno o le haces caso a lo malo. Pero la palabra de Dios es muy clara y nos dice, no podemos obedecer a dos personas, a dos señores, a dos cosas a la vez. No se puede, solo debemos tomar la decisión de hacerlo a una persona. Y ese, pues es a Dios. ¿Y cómo lo vamos a obedecer o dónde vamos a encontrar lo que Él quiere? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. ¿Ya te lo grabaste? Espero que sí y que tus papis te estén ayudando y que te estén escuchando para que tú te impulses a obedecer solamente una voz, que es la voz de Dios. Vamos a repetir otra vez nuestro texto. Dice, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24a. Vamos a aplaudir. Eso. Te adoramos, Jesús. Jesús. Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta. Me ha dado su perdón. Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta. Me ha dado su perdón. Y a saltar. Jesucristo, Hijo de Dios, me da gozo, paz y amor. Jesucristo, Hijo de Dios, maravilloso eres tú. Jesucristo, Hijo de Dios, me das gozo, paz y amor. Jesucristo, Hijo de Dios, maravilloso eres tú. Vamos a cantar juntos. Jesús me ama. Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta. Me ha dado su perdón. Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta. Me ha dado su perdón. ¿Listos para saltar para Jesús? Jesucristo, Hijo de Dios, me das gozo, paz y amor. Jesucristo, Hijo de Dios, maravilloso eres tú. Jesucristo,
Charles Studd fue un misionero que Dios usó mucho para que muchas personas fueran a Cristo. Lo hizo en Inglaterra, en China, en India y en África. Un día, un pastor le preguntó a Charles cuál era el secreto para su vida de éxito en el ministerio del Señor. Y le contestó a este pastor que simplemente todo lo que era la vida de Charles estaba sembrada en Dios. Todo era de Dios, todo le pertenecía a Dios. ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Dios quiere que nuestra vida completa, entera, sea para Él, para su servicio. Ese era el éxito que tenía este misionero. Días después de que se terminó de construir el muro, el pueblo se reunió en Jerusalén, en la explanada enfrente de las puertas de las aguas. Todos estaban expectantes de lo que iba a pasar. El pueblo escogió a Esdras para que leyera la palabra de Dios. Todos estaban esperando que eso sucediera. Esdras se había preparado con anticipación. Él había orado, se había preparado para poder escuchar lo que Dios quería que hablara, para poder entender su palabra y poder explicarla a otros. Todos estaban emocionados. El pueblo se había reunido alrededor de Esdras, de esta plaza, y habían construido una plataforma alta para que él subiera y desde ahí pudieran todos escucharlo y entender la palabra. Comenzó a leer el rollo y estaba a su ayuda 13 personas, 13 hombres que le ayudaron para que las demás personas entendieran lo que decía la palabra de Dios y todos los que estaban ahí pudieran comprenderla. Imagínate, eran alrededor de 40,000 hombres, mujeres y niños que estaban esperando escuchar la palabra de Dios. Todos estaban muy emocionados por lo que estaba aconteciendo. Se emocionaron tanto porque fue desde la mañana hasta el atardecer que estuvieron escuchando la palabra de Dios, lo que Esdras estaba diciendo que Dios quería que escucharan. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, lo has recibido en tu corazón y has recibido su salvación en tu corazón, Dios ha puesto en ti una primera piedra. ¿Qué significa esto? Que debemos entregarnos a Dios, debemos consagrar nuestro tiempo a Dios, debemos entregar lo que somos a Dios para que nosotros podamos escudriñar su palabra, podamos entender su palabra, que cada día podamos leer algunos versículos de la Biblia y que podamos no solamente leerlos, sino también ponerlos por obra en nuestras vidas. Dios quiere que llevemos a la obra la palabra que Él nos ha enseñado y que nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Por eso es importante que tú, amiguito, pongas por obra todo eso que has aprendido. Dios quiere que entiendas a través de las lecciones que vemos en la escuela infantil, a través tal vez de la predicación que ponen tus papás, a través tal vez de una disciplina que tú tengas como leer la palabra, tener un devocional. Dios utiliza a tus maestros, a tus padres, a tus pastores para que hablen la palabra de Dios y no la menosprecies, porque es importante para ti, porque Dios quiere enseñarte a través de ello qué es lo que Él quiere para ti y qué quiere que pongas por obra en tu vida. La gente no solo escuchaba la palabra de Dios, sino que la obedecía. Se dieron cuenta que no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios y comenzaron a llorar a causa de su pecado. Estaban tristes por no haber obedecido a Dios como debían de haberlo hecho. Dios les había escogido para que fueran su propio pueblo especial, pero ellos prefirieron comportarse como la gente pagana que les rodeaba. Estaban haciendo las cosas que hacen las personas que no tienen a Dios. Al escuchar la palabra de Dios, se dieron cuenta que lo que hacían era malo porque desobedecían los mandamientos de Dios. La Biblia dice que estando de pie confesaron sus pecados. Esto es lo que Dios quiere que hagamos cuando desobedecemos su palabra. Quizás en el grupo de tus amigos muchos de ellos no conocen a Dios y menos tú, y hacen cosas que tú sabes que no son correctas. ¿Haces tú lo mismo que ellos? ¿Miras revistas que no deberías de ver? ¿Estás pensando mucho más en cómo agradar a tus compañeros que en cómo agradar a Dios? La Biblia dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si quieres que Dios controle tu vida, debes confesarle tus pecados. Él te perdonará según su promesa. Él te dará las fuerzas para decir no a las cosas que no están bien. Porque el Señor Jesucristo murió por tus pecados. Él puede perdonarte y Él te da las fuerzas para que dejes de hacer las cosas que no están correctas. La ciudad era muy grande. Todavía había muchas cosas por hacer, como reparar las casas que ya estaban haciendo y construir unas nuevas. De hecho, en Nehemías 7:4 dice: la ciudad era grande, era espaciosa y había poco pueblo dentro de ella. Era muy importante que la gente habitara esa ciudad,
porque así podrían ser una ciudad fuerte y una ciudad poderosa. Los primeros en habitarla fueron los nobles y los dirigentes. Y ya después se llegó a un acuerdo y se decidió de que una de cada 10 familias habitarían Jerusalén y las demás estarán alrededor de ella. Dios orientó y guió a Nehemías para que le diera trabajo a algunas personas, entre ellos su hermano Ananí. A él le dio la responsabilidad de la ciudad y a Ananías que le dio ser jefe de las fortalezas. ¿Recuerdas quién fue Ananí? Él fue el que le llevó las malas noticias cuando Nehemías estaba en Persia y le dijo que los muros ya estaban en ruinas. Y la Biblia dice sobre Ananías que era un varón de verdad temeroso de Dios. Qué impresionante que te llamen así, ¿no lo crees? Varón de verdad temeroso de Dios. Yo creo que por eso le dieron este cargo, porque ¿qué quiere decir que sea un varón de verdad? Que no estaba transeándose a la gente o que no era una persona mentirosa. Entonces hay que orar a Dios para que nos haga como Ananías. Nehemías también tenía que pensar en otras personas para otros grupos, como los guardias de la ciudad, las personas que abrían y cerraban las puertas para que no entraran misteriosamente y en secreto los enemigos. También había un coro que guiaba a todo el pueblo a levantar el nombre de Jesús en alabanza. También estaban los levitas, que eran los que cuidaban el templo. Y todos estos grupos tenían a sus dirigentes. Cada creyente, tú como yo, tenemos un trabajo en el reino de Dios. Tenemos que servir a Dios. Y no te estoy diciendo, tienes que ser pastor o tienes que ser misionero e irte a las grandes ciudades, a los grandes países. Si te gusta eso, qué padre y qué bendición. Pero no necesariamente tiene que ser eso. Tú puedes honrar a Dios cuando no te ve tu papá, cuando no te ve tu mamá, cuando no te ven tus pastores, tus maestros de la escuela dominical. Por ejemplo, en la escuela. En la escuela, cuando solamente te ven tus amigos y tus maestros, a ellos puedes honrar a Dios mientras haces caso a tus maestros, mientras eres buena onda con tus amigos y también mientras llevas tus trabajos y todo esto. De esa manera tú honras a Dios porque das el ejemplo de que eres una persona cristiana. En la escuela dominical, ahorita que está así en línea, tú puedes participar, como ya te hemos comentado, puedes compartir estos videos a tus amigos, puedes hablarles a tus papás sobre lo que Dios te ha hablado durante todas estas clases. ¿Te acuerdas cuando veníamos a la iglesia y que todos ustedes como grupo se iban adelante a adorar a Dios? También esa era una forma de animar a los demás para que ellos pudieran hacerlo, para que se animaran a hacerlo y de esa manera ustedes también honran a Dios. ¿O eras de los que se quedaban ahí atrás diciendo que ya estaban aburridos o que ya se querían ir? Espero que no. Todos como creyentes debemos de ser una herramienta para el reino de Dios. ¿Qué hacen las herramientas? Tienen un fin, pero no trabajan por sí solas. Necesitan de alguien que los esté manejando. Entonces, en el reino de Dios, nosotros debemos ser como herramientas y dejarnos que Dios nos maneje para su obra. Como las herramientas, cada una tiene su función, también nosotros en el reino de Dios tenemos nuestras funciones. Tú no tienes los mismos talentos que tienen las otras personas, pero ¿te imaginas eso? Sería demasiado aburrido que todos tuviéramos, no sé, el don de cantar. Seríamos una iglesia que todos cantaríamos padrísimo, pero ¿quién se encargaría de, no sé, de hacer posible una transmisión o de hablarle a las personas nuevas sobre Dios? Cada uno de nosotros tenemos un talento y un don. Hay que descubrirlo para con eso alabar y bendecir a Dios.
El muro había sido construido. El pueblo había escuchado y había obedecido la palabra de Dios. Habían pedido perdón por sus pecados y habían rectificado sus vidas. Ahora era el momento de que ellos demostraran que Jerusalén era la tierra escogida por Dios. Vino mucha gente, pero muchísima gente de toda la provincia de Judá. Vinieron músicos, cantores, levitas que servían en la casa de Dios. Nehemías tuvo que dividir al pueblo en dos grandes grupos. Cada grupo tenía que subir por encima del muro y rodear toda la ciudad. El primer grupo se dirigió con Esdras hacia la derecha. El segundo grupo fue con Nehemías hacia la izquierda. Mientras ellos subían el muro, se regocijaban y cantaban cánticos a Dios. Fue una alabanza, fue una adoración increíblemente hermosa. El desfile se escuchaba desde lejos, el desfile fue algo grande. La Biblia dice que los cantores cantaban cánticos y se regocijaban sacrificando numerosas víctimas. Niños, niñas, mujeres y ancianos se regocijaban mientras el alborozo se escuchaba desde lejos. Tú y yo que conocemos a Dios, que sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, estamos conscientes de lo que es la alabanza, estamos conscientes de lo que es oír su palabra. Ahora bien, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros. Tú como yo debemos recordar que Dios envió a su único Hijo a morir a la tierra para que nos otorgara el perdón, nos librara de la condenación de la cual nosotros estábamos destinados a vivir. Tenemos muchas razones para alabarle y darle gracias por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero el pueblo de Jerusalén hizo algo más para demostrar su amor hacia Dios. Trajeron regalos y ofrendas hacia el pueblo de Jerusalén para demostrar su gratitud hacia la gente que servía en su casa. ¿En tu vida hay esa nota de alegría y de gratitud como la que había en ellos? ¿Qué te hace levantarte cada día y agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho? Nosotros vivimos en un mundo donde ahorita todas las cosas han cambiado. ¿Cómo nosotros podemos expresar a nuestros amigos o demostrar que Dios vive en nuestros corazones? La felicidad abunda en nosotros, como te comentaba hace un momento, está esa nota de felicidad o de alegría. Servimos a nuestros padres de la misma manera en la que fingiríamos al estar frente a un amigo. La gente piensa que nosotros los cristianos tenemos caras tristes y melancólicas, pero no, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios había estado obrando de una manera maravillosa con el pueblo de Jerusalén. Es por esto que el pueblo prometió que iban a seguir los caminos del Señor y que iban a obedecer sus mandamientos. Otra cosa que ellos dijeron es que no iban a ser como los pueblos paganos y que no iban a casarse con las mujeres de los pueblos paganos. Y bueno, después de esto, Nehemías siguió gobernando durante 12 años y volvió con el rey Artajerjes como él lo había prometido. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Persia, pero después de un tiempo le pidió permiso al rey para regresarse a Jerusalén. ¿Pero qué creen? Cuando regresó a Jerusalén, se encontró con algo muy malo. Eliasib, el sumo sacerdote, le había dado una habitación a Tobías, que estaba en un edificio dentro del área del templo. Pero ¿sí se acuerdan quién era Tobías? Porque Tobías fue una de las personas que hizo de todo para que no se pudiera construir el muro en la ciudad. Y ahora Tobías estaba viviendo en una habitación dentro del templo. Nehemías no quería que este pecado se siguiera dando, ya que era un pecado muy grave. Así que él se encargó de sacar todas las cosas de Tobías de la habitación, se encargó de limpiar las habitaciones y volvió a poner lo que ya estaba antes, pero que era para el servicio de Dios. Porque recordemos que el templo es únicamente para Dios, así como nosotros también, como creyentes, somos únicamente para el servicio de Dios. Es por esto que no nos podemos permitir actitudes que a Dios no le gustan, porque nosotros también somos templo de Dios. En esta época, Nehemías también se tuvo que enfrentar a que se encontró con que las personas no estaban respetando el día de reposo, ¿se imaginan? Es una orden que Dios les había dado y no le estaban respetando. Entonces iban de otros pueblos a vender frutas, a vender granos, y la gente ya estaba trabajando, o sea, no estaban respetando el día de reposo. Entonces Nehemías tuvo que hacer algo al respecto también. Dijo, no, pues ¿cómo voy a permitir esto si Dios nos mandó a que respetáramos este día? Este día es para descansar. Entonces, canceló todas las ventas, canceló todo el comercio, todo el trabajo y cerró las puertas de la ciudad. Y mandó a que los levitas no permitieran que se abrieran durante todo el día de reposo. De la misma manera, si tú y yo queremos que Dios tenga el control de nuestras vidas, también tenemos que respetar el domingo, que es el día de reposo. Este día también lo conocemos como el Día del Señor, y Dios nos mandó a descansar, a ir a su casa y a adorarlo.
Tal vez ahorita no podemos hacerlo porque pues estamos en nuestras casas, pero sabemos que tenemos las transmisiones, tenemos estas clases, entonces podemos estar desde nuestras casas adorando a Dios, respetando el día del Señor. ¿Tú sí lo haces? Otra cosa con la que también se tuvo que enfrentar Nehemías es que los hombres del pueblo, ¿se acuerdan que les había mencionado que dijeron, no, nosotros no nos vamos a casar con mujeres paganas? Pues, ¿qué creen? Ya se estaban casando con las mujeres paganas. Entonces Nehemías dijo, no, pues también tengo que hacer algo al respecto. Porque si se siguen casando con estas mujeres, van a conocer a sus ídolos y tal vez hasta terminen adorando a los ídolos de estos pueblos. Y sus hijos ni siquiera sabían nada de los caminos del Señor. Entonces Nehemías dijo, no, también esto se tiene que detener. Entonces Nehemías también denunció ese pecado y los animó a dejar de casarse con las mujeres que eran de pueblos paganos. Entonces, si nosotros también queremos que Jesús controle nuestras vidas, tenemos que entregarnos completamente a Dios. Porque Dios nos dice en su palabra que ninguno podemos servir a dos señores. Tú no puedes estar un día sirviendo o haciendo cosas que le agradan al diablo y ya, después de un ratito ya lo que Dios dice. Pues no, ¿verdad? Tenemos que entregar nuestras vidas completamente a Dios. Entonces recuerda que tú te tienes que entregar al Señor. Y como Charles Todd decía, Dios tiene todo lo que hay de mí. Llegó nuestro momento de ver si sí pusimos atención a la clase o no. Vamos a ver las preguntas de repaso. Espero que nos contestes muy pronto ahí en nuestros mensajitos, que nos dejes tus respuestas. ¿Estás listo? Ok, y vienen las preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién leyó al pueblo la palabra de Dios? Y muy bien, Esdras fue el que leyó al pueblo la palabra de Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante poner mucha atención cuando alguien nos está exponiendo la palabra de Dios? Muy bien, espero que sí. Y es muy importante porque nos está diciendo lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere que hagamos. Pregunta número 3. ¿Por qué la gente empezó a llorar cuando se leyó la palabra de Dios? Muy bien, porque sabían que estaban desobedeciendo a Dios. ¿Estás listo para la que sigue? Pregunta número 4. ¿Qué más aparte del muro era necesario que volvieran a reconstruir o que volvieran a hacer? Muy bien, sus casas. Tenían que buscar dónde vivir, tenían que volverlas a hacer, ¿verdad? Y pregunta número 5. ¿A quién puso Nehemías a cargo de la ciudad? ¿Te acuerdas? ¿A ese personaje? Muy bien, a Hanani, su hermano de Nehemías. Pregunta número 6. El pueblo de Dios escogió un día. ¿Qué iban a hacer en ese día? ¿Qué iban a hacer? ¿Te acuerdas? Muy bien, alabar a Dios juntos por todo lo que Dios había hecho con ellos. Pregunta número 7. ¿Qué hizo mal Eliasib, el sumo sacerdote? ¿Te acuerdas? Muy bien. Le dio una habitación a Tobías, aquella persona que quería hacer lo imposible para que no construyeran el muro, ¿verdad? Eso fue lo que hizo mal el sumo sacerdote. Pregunta número 8. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón como Salvador, ¿qué puedes hacer? Muy bien, pedirle a Dios que te perdone todos tus pecados y que venga a vivir en tu corazón.
Eso es lo único que tienes que hacer. Pregunta número 9. ¿Cuál es el versículo que nos aprendimos el día de hoy y en qué parte está de la Biblia? ¿Te acuerdas? Muy bien. Nadie puede servir a dos señores. Y está en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:24. Muy bien, amigo. Pregunta número 10. ¿Me puedes volver a decir el nombre de la ciudad que estaban reconstruyendo? Muy bien, Jerusalén. Muy bien, amiguito, esperamos todas tus respuestas y mándanos tu video, no olvides mandarnos tu video o tu foto donde estás haciendo tu trabajo, estás haciendo lo que tienes que hacer, que es servir a Dios. La lección termina de esta manera. Nehemías les dejó bien en claro cuando terminaron los muros y los reunió en la plaza y les dijo: ustedes y yo tenemos que empezar a poner muros internos en nuestra vida. Cada uno de los puntos que los maestros te enseñaron el día de hoy es una piedra que tú debes ir edificando, ir poniendo en tu vida para que sea un muro fuerte en tu vida y ningún enemigo quiera venir a destruirte. La primer piedra que te enseñó uno de tus maestros es que tú y yo debemos obedecer la palabra de Dios. La segunda piedra fue: pídele a Dios perdón si tú no estás obedeciendo su palabra. La tercera piedra es que tú y yo tenemos que estar dispuestos a trabajar para Dios. No dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. La cuarta piedra es que tú y yo tenemos que alabar a Dios por encima de todas las cosas y mostrarles en este tiempo a todo el mundo que a pesar de la pandemia, que a pesar de las dificultades, nosotros vamos a seguir estando felices, gozosos. Acuérdate lo que nos enseñaron: el Señor es mi fortaleza. Así es que estamos llamados a poner la cuarta piedra, que es alaba a Dios. La última piedra es entregarnos totalmente a Dios. Si tú y yo no lo hemos hecho, entrégate a Dios. ¿Qué estás esperando? Sé un buen ejemplo para todos los que viven alrededor de ti. Muéstrales que tienes unos muros fuertes y que nada ni nadie te va a destruir. Nos ha dado mucho gusto que hayas puesto atención a nuestras lecciones y estate al pendiente para lo que continúa. Dios te bendiga. ¿Estamos listos? A ver, una sonrisita. Y vamos a contar y saltar. ¡Ya! Estamos para exaltar a nuestro Dios, todos unidos a darle gloria y honor. Aquí estamos para exaltar a nuestro Dios, todos unidos a darle gloria y honor. Yeah, yeah, yeah. Porque Jesús es Señor, vive y reinará. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey y aquí está. A saltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 1, 2, 3, 4. Más alto. Muy bien. Una vez más, aquí. Aquí estamos para exaltar a nuestro Dios, todos unidos a darle gloria y honor. Aquí estamos para exaltar a nuestro Dios, todos unidos a darle gloria y honor. Yeah, yeah, yeah. ¿Por qué? Porque Jesús
venimos a adorar. Venimos declarando tu gran majestad. Venimos cantando y venimos adorando. Que llenes con tu gloria todo este lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 1, 2, más alto. Ahora ustedes solos van a cantar. ¿Listos? Fuerte, aquí. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor, vive y reinará. Porque Jesús es el Rey y aquí está a saltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora vamos a adorar un momento a Jesús levantando tus manos. Aquí estamos para exaltarte a ti, Señor. Todos unidos a darte gloria y honor, a adorarte a ti, bendecirte con todo el corazón. Porque Jesús es Señor, Él vive y reinará. Porque Jesús es el Rey y aquí está. Porque Jesús es Señor, Él vive y reinará. Porque Jesús es el Rey y aquí está. 1, 2, 3. La última vez, todos fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero escuchar el aplauso fuerte al Rey de Reyes, a Jesús.